Mi equipo de Big Challenge y yo nos adentraremos en un tema que lamentablemente siempre ha sido una sombra constante para la historia del gobierno mexicano: la corrupción. México es un país de riqueza cultural y recursos naturales que ha luchado durante décadas contra este flagelo que afecta a todas las esferas de la vida nacional. Tecnología. Utiliza la tecnología para mejorar la eficiencia y la transparencia en los procesos gubernamentales y comerciales. Rendición de cuentas. Asegurar que los funcionarios públicos y empresarios sean responsables por sus acciones y que haya consecuencias por la corrupción. Fortalecimiento de instituciones. Mejorar la capacidad y la independencia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir corrupción, como la judicatura y los organismos de control. Ética y valores. Promover la ética y los valores en la sociedad y en las empresas, fomentando la responsabilidad y la integridad. Es para un trabajo escolar. A ver si luego se pueden ir para acá, por favor. ¿Cuál es tu definición de corrupción en el gobierno? O sea, ¿para ti qué es? Hacer trances, ¿no? Como más común se conoce. Sí, perfecto. ¿Cuáles son algunos ejemplos de casos de corrupción en México? Algunos ejemplos de casos de corrupción en Algunos México. ejemplos. Pues, Lo que conozcas de algún presidente o de alguien. la venta de los pozos petroleros es una de esas. ¿Cuál es tu definición de corrupción en el gobierno? O sea, ¿para ti qué es la corrupción? La corrupción para mí es cuando los políticos o las personas encargadas del gobierno permiten o hacen actos que se benefician solamente a ellos y ven por sus propios intereses, pasando por encima de el interés común, ¿no? Con actos que perjudican a la mayoría y benefician solamente a unos pocos. ¿Qué señales o indicios te hacen sospechar de la corrupción en un gobierno? Yo creo que el enriquecimiento como muy rápido, ¿sabes? Políticos que tienen poco en la política y de repente en pocos años ya se hacen millonarios, creo que eso es un signo de corrupción. ¿Cuáles son los ejemplos que tú lo conozcas? Bueno, un ejemplo muy famoso fue en el gobierno anterior de Peña Nieto. Hubo un escándalo que le pusieron la Casa Blanca, que era la casa de su esposa, que era una mansión de muchos millones de dólares. Y bueno, pues eso fue como un escándalo mediático por la forma en la que se descubrió todo eso como una red de enriquecimiento ilícito, como les decía. Y ya la última. ¿Qué impacto tiene la corrupción en la sociedad y la economía de un país? El impacto que tiene la corrupción pues es muy grave porque, como decía hace un momento, al momento en el que los políticos solamente se enriquecen ellos, van frenando el progreso del país. Creo yo que es mejor una política que incluya a todos, ¿no? No nada más a unos pocos, sino que eso va haciendo que el país quede rezagado. Ya sé. Gracias. ¿Usted sabía que 8 de cada 10 personas en México considera que la corrupción es un problema muy serio? Sí. La corrupción es el segundo tema que más preocupa a los mexicanos, por encima del desempleo y la pobreza. El 90% de los CEO y dueños de las empresas consideran que la corrupción y el soborno son la principal amenaza para su negocio. En las empresas mexicanas, 67% de los casos de corrupción se dan bajo el esquema de pagos indirectos. Pero bueno, a lo que a mí más me interesa es que usted sea consciente de lo grave que es la corrupción en México y de cómo nos afecta como sociedad día con día. Ella quedó. Muchas gracias. Este folleto es para usted. ¿Usted sabía que 8 de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción es un problema muy serio? La corrupción es el segundo tema que más preocupa a los mexicanos por encima del desempleo y la pobreza. 90% de los CEO de las empresas, o sea, de los dueños, consideran que la corrupción y el soborno son la principal amenaza para su negocio.
En las empresas mexicanas, 67% de los casos de corrupción se dan bajo el esquema de pagos indirectos. A mí lo que más me importa es que usted entienda lo grave que es la corrupción para México y cómo nos perjudica como sociedad. Y ya, eso es todo. Yo le quiero repartir estos folletos que yo hice junto a mi equipo del proyecto. Son sobre la corrupción. ¿Usted sabía que 8 de cada 10 personas en México consideran que la corrupción es un problema muy serio? La corrupción es el segundo tema que más preocupa a los mexicanos por encima del desempleo y la pobreza. ¿Usted qué opina de eso? Casi siempre la corrupción es por eso. Sí. 90% de los CEO consideran que la corrupción y el soborno son la principal amenaza para su negocio. En las empresas mexicanas, 67% de los casos de corrupción se dan bajo el esquema de pagos indirectos. Siempre bajo la mesa, la mayoría de las veces bajo la mesa. Para mí lo más importante es que usted entienda lo grave que es la corrupción para México y cómo nos afecta día con día. ¿Usted qué opina sobre la corrupción? Pues casi no, la evito y no la solo, o sea, no me gusta. Malo, ¿verdad? Sí, claro que sí, lo veo mal. Sí. Esta plática se la hicimos a 2 personas más, pero por su duración no las pusimos. Luego publicamos un video en TikTok sobre las consecuencias de la corrupción. La conducta deshonesta por parte. Lo que mi equipo de Big Challenge y yo entendimos sobre este proyecto fue que la corrupción es algo muy grave para la sociedad y que nos perjudica día con día, y que terminar con ella es un tema muy complejo y muy difícil de hacer, que no se logrará de un día a otro, pero trabajando juntos lo lograremos.